Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Me da mucho gusto que me estén acompañando una vez más, en un video nuevo. Yo sé que ya había tenido mucho tiempo que los tenía muy abandonados, demasiado abandonados, pero bueno, estamos una vez más aquí en el canal. Estoy con una nueva dinámica, ¿verdad? Es una dinámica de tipo podcast y tengo un invitado muy especial, o no invitado, más bien yo estoy invitado a su casa y te agradezco mucho. Te pido que te presentes para que la gente te conozca. Mi nombre es Emanuel Rojas y pues soy amigo de Brandon desde hace muchísimos años. De hace muchos años, sí. Bueno, el tema del que vamos a hablar ahorita, pues es un tema sí muy escabroso, un tema que puede generar mucha polémica. Controversia. Sí, mucha polémica, mucha cosita así. Y es el tema del aborto, Emanuel. El aborto. El aborto es un derecho legítimo de la mujer. Antes de que contestes, perdóname que te interrumpa, quiero dejar algo muy en claro. Somos empáticos con las mujeres, no estamos en contra de las mujeres, estamos a favor de las mujeres realmente, entonces queremos exponer un punto y queremos dar ciertos argumentos de este punto, así que por favor antes de tirar hate, escucha lo que vamos a tener que decir ahora sí, Manuel. Bueno, pues vamos a descubrirlo. Si realmente es un derecho legítimo de la mujer o, bueno, vamos a descubrirlo. Yo creo que la pregunta que nos debemos hacer no es sobre si hay que legalizar o no legalizar el aborto, ya que prácticamente la tendencia en el país, para los que nos estén escuchando en otros lugares, pues es México. La tendencia en México es que ya está la despenalización, en donde la mayoría de todos los estados pues ya han despenalizado el aborto, aproximadamente entre el 66% del país. Entonces yo creo que esa no es primeramente la incógnita que vamos a responder sobre si debe legalizarse o no. Prácticamente ya casi la totalidad de la República está despenalizado el aborto. En ciertos estados pues no, en el sentido más administrativo que estar abiertamente en contra, más que uno que otro estado sí está abiertamente en contra por cuestiones conservadoras. Durango sí está en contra. Habíamos dicho en alguna plática anterior que Durango pues no estaba dentro de los que estaban en contra, pero sí está en contra Durango. La pregunta central era más o menos esta: ¿es un derecho legítimo de la mujer? O sea, sabemos de la legalización, sabemos que hay 24 estados de la República Mexicana donde está legalizado el aborto como tal. Lo que yo pregunto ¿es un derecho legítimo? Bueno, personalmente no lo creo que sea un derecho legítimo. Bueno, hay que desglosar el término derecho respecto a este tema jurídico. ¿Qué derecho tienes tú? ¿Qué derecho tengo yo? ¿Cuál es este marco jurídico que define estos aspectos? Pero hay algo de lo cual casi no se habla porque no tiene voz, y en este caso pues es el no nacido todavía, el bebé que todavía no nace, el que no tiene voz. Y yo creo que este es un espacio también para hablar de ese ser que todavía no existe en nuestro plano político, en nuestro plano social, pero que definitivamente ya es una persona. Entonces, esta conversación es una manera de concientizar o presentar otro punto de vista respecto a que una persona no nacida no es un producto, porque como tú decías, esos términos o esos eufemismos tratan de hacer reducciones respecto a cosas que son muy importantes, y creo que debería decírsele con el término correcto para no despersonalizar lo que ya es. Me parece una apreciación muy interesante de tu parte, eso que mencionas de no quitarle como ¿cómo lo explicaría? No quitarle la profundidad, haciendo una reducción. Sí, así es. No quitarle la profundidad de qué estamos hablando, porque para pegarnos al concepto vida, debemos de nosotros analizar lo que dice la ciencia. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una vida, no podemos basarnos en subjetividades o en ideas. Entonces la ciencia, mediante la ciencia se ha demostrado a través de la rama de la biología, a través de la rama de la genética, de la biología celular incluso, se ha determinado que la vida humana comienza a partir de la concepción.
En eso ya no hay un tema de discusión, o sea, no es discutible de si sí o si no, porque hay mucha gente que dice, no, pero es que a las 12 semanas ya se considera una persona o un ser. El término persona es un término meramente filosófico, no estamos hablando del ser humano, sino de lo que significa ser persona, ¿no? Con el atributo de la conciencia, con el atributo de la racionalidad, por así decirlo. Obviamente, un cigoto, que es ya una vida humana en desarrollo, Todavía no tiene ese desarrollo nervioso. No tiene ese desarrollo nervioso, pero según los estudios de la genética moderna, ese cigoto ya viene con un gen único, Así es. independiente, o sea, un gen único, independiente del padre y de la madre. Obviamente es de la suma del padre y de la madre, pero no es un gen propio de la madre o del padre, sino que es individual, producto de los dos. Ahora, ¿por qué estamos abordando este punto? Porque si estamos hablando del derecho y estamos hablando de la vida, no se puede pasar por alto un derecho que es un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, sin el cual no tienen sentido alguno ninguno de los otros más derechos que puedan existir si no existe este primero. Ahora, respecto al derecho de la madre que tiene, la madre tiene derecho a hacerse cualquier cosa con su cuerpo, ¿verdad? Eso ya es una responsabilidad propia de la persona y la persona ejerce el derecho de hacer con su cuerpo lo que bien le venga en gana. Uh-huh. Pero cuando estamos hablando de una persona, Dentro de un... Y perdóname por interrumpirte, sí. Dentro de lo que es legal, y yo creo que esto es uno de los grandes problemas que ha tenido el Estado en tratar de definir, porque ahora le han otorgado el derecho absoluto a la mujer para que decida sobre su cuerpo, pero pasando por entre encima de los derechos de otro, y de otro potencial. Uh-huh. Porque algunos pueden decir, no, es que la ciencia dice, porque es también muy importante decirlo, esta despenalización que ha ocurrido en estos estados respecto a sí estar a favor del aborto, ocurre desde una perspectiva médica, en donde se puede abortar antes de las 12 semanas, porque la ciencia en sí está definiendo que todavía no hay una especie de daño, por decir así, a la madre, o una ilegalidad, porque ahora pues está despenalizado. Vaya la redundancia y la insistencia en eso. Pero yo creo, y tal vez el yo creo es contrario a los fundamentos que estamos presentando, porque no hay que ir con ideas de yo creo, sino con fundamentos bien sentados. Pero quiero darme la oportunidad, como dije hace un momento, de que tenemos que concientizar y no todo reducirlo. Entonces, por supuesto que a las 12 semanas, algunos han considerado, pues se puede abortar antes de las 12 semanas, no supone un riesgo, todavía no hay todavía no hay una viabilidad fuera del útero antes de las 12 semanas, entonces se puede abortar. Entonces no es un ser vivo porque no puede estar vivo fuera del útero antes de las 12 semanas. Entonces ese es el... Bueno, pero eso es un pensamiento, muy, ¿cómo se dice? Pienso yo que hasta cierto punto muy anticientífico. No puedes decir que no hay vida. Sí, se me hace totalmente paradójico o contrario, pero bueno, son los marcos que ellos han definido así. Ya hay una vida. Establecidamente ya hay una vida al momento de la concepción. Esto lo pueden googlear ustedes. No es necesario o sea, vaya, no necesito saber toda la aritmética para saber cuánto es 2 más 2. O sea, es simple decir, los estudios están ahí. Entonces, de hecho voy a dejar algunos links por aquí abajo de la descripción si quieren buscarlos, donde ese tema ya está pues definido prácticamente. Entonces estamos hablando de la vida, estamos apegándonos a las ciencias exactas como lo es la biología, la embriología y la genética. Entonces, respecto a eso que estás mencionando, uh-huh, del derecho de absoluto de la mujer que la ley quiere proponer, tenemos que partir que ya propuso y que ya gestionó y que ya está legalizado en nuestro país. Sí, porque al menos en la mayoría de los estados. Y de hecho, porque omiten esta información. Ahora, desde el punto ético, desde el punto moral, desde el punto filosófico o jurídico filosófico, estamos hablando de uno de los derechos principales sin el cual los demás no tienen efecto, y estamos hablando del derecho vida. El bebé en gestación
para empezar, ya es una vida. Ahí ya partimos de un punto. Ok, ya estamos hablando de una vida autónoma, una vida diferente. Ahora, si tiene viabilidad o no tiene viabilidad antes de las 12 semanas o no, eso no pienso yo que sea el tema importante aquí, porque ya estamos hablando de una vida que se está en desarrollo continuo. No estamos hablando de un brote espontáneo de repente, ¿no? Uh-huh. Si nos apegamos a eso, Emanuel, entonces vamos a determinar que el bebé tiene derecho a la vida. Hay muchos argumentos más que pueden salir, que pueden resurgir, y yo pongo un ejemplo muy lógico para este tipo de personas, espero no estarme escuchando con rever. Yo pongo un ejemplo muy, muy sencillo para este tipo de personas que pudieran decir, perdón, yo elijo sobre mi propio cuerpo, yo como mujer elijo sobre mi propio cuerpo. Yo quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Dónde dejamos la opinión del padre? Digo, porque no se embarazó del aire, no se embarazó, por supuesto, no se embarazó por obra del Espíritu Santo, eso solamente fue uno y fue Jesucristo. Es un aspecto bastante importante a mencionar, porque siempre se dice, bueno, es que los hombres no pueden hablar sobre el aborto porque los hombres no llevan entonces en sí mismos esa potencialidad de vida, sí lo podemos decir así. Sí. Pero bueno, es muy cierto lo que tú dices, no salió del aire, no salió de una manera espontánea. Y yo creo que muchos van a decir, o algunos van a decir, sí, pero ¿cómo puedes mencionar el padre cuando en este caso pues fue producto de una violación? Entonces me gustaría también tomar en cuenta eso, porque siempre se hablan de argumentos, agregando a ese comentario que acabo de hacer, sí. Respecto, yo sé que algunas personas pueden llegar a comentar aquí en el buzón de comentarios, oye, ¿y qué pasa cuando la que tiene ese bebé y el padre básicamente es inexistente porque pues fue producto de una violación? ¿Y cómo procedemos como sociedad ante eso, ante ese crimen? Sí, entonces, es que es muy lógico también abordarlo así, porque mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué nosotros tenemos que matar? Porque esa es la palabra real. Cuando utilizamos eufemismos de interrupción, la interrupción no es más que interrumpir algo y después reiterarlo, es decir, volver o hacerlo de nuevo. Y el aborto como tal, por definición, es una eliminación, es una terminación de algo. Entonces, cuando hablamos de aborto, hablamos de terminar con una vida humana ya existente, probado por la ciencia. Entonces, no estamos hablando aquí desde que yo creo que esto, yo creo que aquello, o yo pienso que esto, porque entonces ahí estamos cayendo en subjetividades y perdemos la objetividad, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Si realmente nos interesan este tipo de temas, estamos hablando y tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de vida humana. Entonces, la vida humana intrínsecamente tiene dignidad, desde cualquiera que fuere su etapa. Simplemente por el hecho de ser un humano, nacemos con una dignidad intrínseca que se tiene que respetar independientemente. Y mucho antes de nacer también. Sí, claro. Porque no es exclusivamente del haber nacido. Porque, no, por eso hablo de... Estoy casi seguro que se van a agarrar de la excusa de... Es que si no ha nacido, entonces no es una persona... A ver... Hay una frase que me gusta mucho, no recuerdo el filósofo o a este pensador en específico, que dice: ninguna cantidad de evidencia puede convencer a un idiota. Uh-huh. Entonces, nada de lo que hablemos en este momento para las personas que ya están determinadas a no pensar en término pro vida, pues va a estar de acuerdo. O no tener simplemente un pensamiento autocrítico. Como decía este filósofo español José Ortega, hablando del hombre masa, ¿no? Ese hombre que es conformista, que sigue la moda, que sigue la tendencia de la opinión pública, o sea, porque todos dicen eso es, porque todos dicen aquello, esto es. Entonces no forja un pensamiento autocrítico donde sea capaz de analizar, de investigar y ver más allá. Ahora, tocaste un tema muy importante y quiero finalizar la idea con eso, porque dijiste... Hay muchos argumentos que ponen los proaborto, que es, por ejemplo, siempre ponen una situación caótica como la que mencionaste, y una de ellas es la siguiente: tenemos una niña embarazada, siempre es una niña embarazada, violada, abusada, y no decimos que no estemos empáticos con la niña. La niña tiene obviamente derecho a vivir su niñez, tiene derecho a su inocencia, que se les ha respetado su integridad física, pero por ejemplo, ¿cuál lógica es esta? Por ejemplo, una solución pública política es, ¿sabes qué? Te violaron y matamos al bebé.
¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos con el violador? ¿Qué hacemos con el criminal? ¿Verdad? Ahora, últimamente, el criminal tiene que pagar. El criminal tiene que caerle todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley. Efectivamente, Sí, si quieren dejarlo en la cárcel de por vida, yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, a la niña se le tiene que dar el apoyo psicológico, terapéutico. Eso sería una política pública social que sería muy interesante, más allá de solamente decir, ¿sabes qué? Para solucionar tu problema y para quitarte el trauma, Simplemente aborto. vamos a matar a tu bebé, vamos a abortar. Porque yo lo digo así tal cual, aunque se escuche fuerte. No, pero es como lo plantean la mayoría de las personas. Porque es lo que realmente es. Ahora, Voy a hacer una pregunta como si yo fuera el espectador de este video sí. y tal vez que siempre, que algunos harían, es debemos, y nótese las entre comillas, debemos obligar a una niña menor de edad a pasar por el trauma de un embarazo no deseado. Bueno, ahorita que sale esa pregunta, ¿quién te dice a ti que abortar al bebé o matar al bebé va a quitarle el trauma? No, de ninguna manera. El Matar, trauma sigue. matar al bebé no desviola. Matar al bebé no desviola. Y esto es una frase que realmente tiene mucho sentido y mucha lógica. O sea, ¿en qué momento nos volvimos nosotros a decir, ¿sabes qué? Un crimen elimina otro crimen. Ahora, yo estoy diciendo que la vida del bebé en el vientre humano es un ser humano, no porque yo lo diga, o no porque lo diga la iglesia, o porque lo diga la Biblia, lo digo porque el canal en sí tiene un sentido con crítica cristiana. Pero no estoy hablando aquí, de ningún momento he mencionado la Biblia, más que en esta excepción, ¿verdad? Que la mencioné por fuera, no mencioné ningún texto ni nada. Pero quiero argumentar con esto que no estamos hablando desde una perspectiva meramente de la fe, sino estamos hablando de una apreciación o más bien de un argumento científico. Entonces, cuando partimos de un argumento científico, también tenemos que partir ahora de los datos éticos, de los datos filosóficos que hay. Ahora, mucha gente dice, hasta que no nace no se le reconocen los derechos. O sea, pero tú te imaginas que el Estado sea el que te, por ejemplo, dicen, en términos jurídicos, cuando estamos hablando de términos jurídicos, un ente... existe lo que es el acta de nacimiento, ¿verdad? Cuando nace la persona, entonces esa persona adquiere todos los derechos que un ser humano nacido tiene. Pero ¿por qué no estamos pensando en el humano, en ese mismo humano que está dentro del vientre? Porque en el tema jurídico es... Porque todavía no existe una crisis. En el momento que existe una crisis en el que, por alguna razón, las mujeres ya no puedan gestar, ya no se puedan embarazar y ya no puedan llevar en sí vida, entonces creo que el Estado sí va a poner, se va a poner alerta y decir, no, por favor que nadie aborte, por favor que las mujeres se protejan como lo más valioso, porque sería el fin de la humanidad. Bueno, es un ejemplo muy apocalíptico, pero... Si no fuera un caso muy... como no es un caso muy extremo, entonces se mira con naturalidad. Como si no fuera nada importante. Porque se ha perdido ese sentido, ese afecto natural. Se ha perdido... El problema es que el aborto sí se está viendo como un negocio. Porque el aborto no es gratuito. No, es verdad, nada es gratis. El aborto no es gratuito. Ahora, nada es ¿por qué gratis, se alguien siempre paga el lonche. ¿Por qué se está implementando la misma solución para todo el continente americano? ¿Por qué se propone lo mismo para México? ¿Por qué se propone lo mismo para Chile, para Uruguay, para Argentina? ¿Por qué se proponen los mismos eslogans? O sea, ante los mismos problemas no necesariamente tienes que mostrar las mismas soluciones, pero todas las soluciones son las mismas y son patrocinadas. La única que yo conozco, porque la verdad no me voy a poner a hablar de algo que no conozco, pero la única que yo conozco es la Planned Parenthood. ¿La qué, perdón? Planned Parenthood. Es una clínica abortista. Y esa da dinero. De hecho, tienen una página, plannedparenthood.org, donde se puede consultar los financiamientos que esta organización tiene para diferentes países a lo largo del mundo para promover el tema aborto. ¿Por qué les interesa? Bueno, yo creo que es un tema bastante complejo, sobre todo porque no solamente tiene que ver con una cuestión ética, sino que es una agenda política. Sí, claro, claramente. Eso es lo que quiero llegar en este punto. Porque es literalmente eso, una agenda política.
una solución que te están haciendo y que te están queriendo meter en la cabeza como una solución A tus problemas. a tus problemas y Bueno. solucionar. Ahora, hablamos de la niña embarazada. Lo que debería ser la política social para afrontar estos problemas es lo siguiente. Obviamente todo el peso de la ley para el criminal. El derecho a la vida del bebé, porque el bebé no tiene la culpa de lo que pasó. Ahora dices tú, ¿cómo vas a someter a una criatura de 11 o 12 años, dependiendo cuándo le haya llegado su periodo a la niña? Porque pues para ser posible el embarazo tuvo que haber sido posible esto primero, ¿no? Entonces, ahora, dices tú, ¿cómo vas a tenerla en ese trauma otra vez? Y es que, ¿por qué tenemos que nosotros demonizar el hecho de que el bebé reciba su derecho a la vida? El bebé merece su derecho a la vida. Ahora, ¿por qué? Porque él no tiene la culpa. ¿Y por qué le impones a la niña que tenga que tenerlo? Porque no estás hablando de una cosa, estás hablando de un ser vivo. Y es un ser vivo diferente, que no tiene la culpa del crimen que cometió la persona que hizo tal cosa o tal acto. Ahora, a la niña, evidentemente, no es una incubadora como tal. Se le tiene que dar todo el apoyo psicológico, todo el apoyo y que lamentablemente en nuestro país no existen No. suficientes ayudas. por Ahora, si decirlo la así. niña no se quiere quedar con el bebé, la niña puede, bueno, la niña no, ¿verdad? Sus padres, mediante el Estado, que si el Estado proponiera realmente soluciones verdaderas en base a la ciencia y no a ideologías absurdas, que no digo que las ideologías del todo sean equivocadas, pero cuando estamos hablando del tema de la vida, tenemos que enfocarnos en las ciencias exactas, porque estamos hablando de una vida. No podemos tirar la moneda al aire. ¿Me explico? Sí, así es. ¿Por qué? Porque estaríamos llevando a cabo un genocidio, matando bebés por doquier, aprobando leyes. Ahora, porque la ley lo dice, ¿es correcto? Bueno, la ley de Nuremberg de Hitler también decía que matar a las personas que no fueran de acuerdo a la raza aria era legal. ¿Y por qué el ley es correcto? Eso es a lo que yo voy con que es un derecho legítimo, por eso me refiero a eso, porque hay muchas cosas que se hicieron en nombre de la ley Que no son necesariamente legítimas. Exactamente. Me gustaría tratar de sentar ese tema y hacer una pregunta como, y insisto, como si yo fuera el espectador en este caso. Sí. Y vamos a hacer una pequeña dinámica. ¿Ok? Supón que ahorita en este momento una persona menor de edad o tal vez mayor de edad, ¿verdad? Está embarazada, está pensando o pensó en el aborto. Tal vez las personas que estaban a su alrededor la animaron a abortar, tal vez otras personas no la animaron a abortar, tal vez lo esté considerando. ¿Qué le dirías a esa persona que tal vez quepa la posibilidad que nos esté escuchando respecto a por qué sí debería tal vez acallar todas las voces que no son positivas en su entorno y seguir adelante con el embarazo? Mira, yo te diría una cosa. La vida es preciosa y por lo tanto es valiosa y se tiene que cuidar. Lo que tú tienes en tu vientre ya es una vida humana. No va a convertirse en una, ya lo es. Ahora, algo muy importante y muy característico de las personas que crecen es que se hacen responsables de sus acciones. Si por algún motivo no te cuidaste, estamos hablando de alguien que no está en un término de abuso, Claro, sino de un descuido. así es. Entonces, si ya te descuidaste y hiciste algo que provocó algo, lo más sensato que puedes hacer es hacerte responsable. Ahora, nunca pienses que estás sola. ¿Cuántas veces no hemos pasado por tribulaciones y siempre que nosotros miramos hacia adelante encontramos de alguna o de otra manera la salida? No estoy diciendo que sea lo mismo en todas las situaciones porque, como lo dijiste, la vida es espectacular, eso es lo que lo hace bonita, que tiene variaciones. Si todo fuera igual, rayos, o sea, sí que qué aburridito sería, pero no, tiene esas variables. Entonces, tienes que hacerte responsable de lo que has hecho.
Y no significa que por esto vayas a ser menos persona o que por esto tus oportunidades se vayan a ir. Tengo un ejemplo muy bonito que me gusta ponerlo. Hay una médica cientista que se llama Chinda Brandolino, es de Argentina. Ella se recibió a los 28 años y se casó a los 18 y se graduó a los 26 años, perdón, de la Escuela de Medicina de Argentina con 5 hijos. O sea, ahora, bueno, podrás decir, tenía las, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Los recursos económicos. Los recursos económicos. Bueno, pero, y también podemos decir también que tenía socialmente el apoyo, la infraestructura apoyaba a mujeres así, podemos decir eso. Sí, no. Porque obviamente entendemos que no todos tenemos las mismas oportunidades, porque hay una frase muy trillada, el pobre es pobre porque quiere. Sí. Y no, y es una cuestión estructural muy compleja. Sí. Pero, sí, perdón. Yo no te puedo obligar a hacer nada que tú no quieras. Yo no te puedo obligar a hacer nada. Yo te puedo decir aquí muchas cosas, pero al final de cuentas las decisiones personales las tomas tú. Lo único que se expuso aquí fueron argumentos que la ciencia ha determinado que desde el momento de la concepción hay vida. Éticamente todos nacemos con una dignidad intrínseca. Ahora, independientemente de si tenemos un raciocinio o no, o si nuestro cuerpo tiene las cualidades o el físico que tenemos todos los seres humanos, vaya, que no tenga ninguna deficiencia en el cuerpo, eso no lo exime de tener o no tener dignidad. Todo ser humano, por naturaleza, tiene dignidad y tiene un derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Ahora, tampoco con esto quiero sonar como si fuera un fundamentalista que no tiene empatía. Por supuesto que se tiene empatía. Mi coraje aquí no es contra las mujeres que están como tal vez como tú lo estés en una situación de cómo le voy a hacer, cómo voy a solventar los gastos, cómo voy a hacer esto u otro. Yo no estoy hablando de una manera antiempática hacia ustedes. Realmente estoy molesto con el estado fallido que tenemos, que propone soluciones absurdas contra ciencia para solucionar un problema de la sociedad. Es decir, ante un problema como lo es el embarazo no deseado, bueno, no un problema, sino un detalle. Como o un embarazo accidental. Bueno, un embarazo accidental. Perdón, que es lo mismo que embarazo no deseado. Ahora, tener un aborto también tiene sus consecuencias, también tiene sus consecuencias psicológicas. Yo al menos de esa rama puedo hablar con un poco de propiedad, puesto que soy psicólogo, pero a final de cuentas, aunque tú lo hagas de manera segura, aunque tú lo hagas de una manera en que no te va a doler a ti y que no te le va a doler al bebé, quiero que sepas que estás eliminando una vida humana. Y eso es lo que quiero que quede claro, que se piense en eso, que se está eliminando una vida humana que tú no sabes si puede ser el próximo, no sé, próxima persona que descubra la cura contra el cáncer, la próxima persona que tenga algún logro o la próxima persona que tenga algún propósito. De todas maneras todos tenemos un propósito, entonces lo más viable sería que tengas a ese bebé, independientemente de la situación socioeconómica que tengas. Ya es una vida, ya es alguien que existe, es alguien que tiene derechos y su principal derecho para que todos los demás derechos tengan función es el derecho a la vida. Pues lo has definido bastante bien, me gusta mucho cómo lo has sentado, cómo lo has expuesto. Por supuesto que todas las personas que nos escuchen pues no van a estar de acuerdo con nosotros, no importa. Yo creo que esta es una de las más grandes libertades que tenemos, la libertad de expresión. Pueden comentar lo que quieran en el buzón de comentarios. Por favor, sean respetuosos, siempre con la finalidad del crecimiento del conocimiento. Siempre con la finalidad de poder intercambiar ideas y también ver nosotros otro panorama de vida. Y si tienes alguna experiencia personal, nos gustaría escucharla. Más sobre el tema que acabamos de hablar, de platicar. Y pues yo creo que estuvo... Sí, yo creo que aquí podemos dejar esta plática por cuestiones de tiempo, porque la verdad sí andamos muy cortitos de tiempo. Yo sé que hay otro tema dentro de este mismo tema, el cual no estamos hablando, quiero dejar esto bien claro y asentado, perdón que lo haya dejado hasta el último, no estamos criticando los abortos espontáneos o los abortos patológicos. Cuando el médico agota todas las posibilidades por salvar las dos vidas y una de las vidas no lo logra,
Eso no lo condenamos nosotros. Eso es un accidente patológico o de alguna situación de riesgo de la vida de la madre o incluso del infante, ¿no? Pero se agotan las posibilidades, todas las posibilidades que haya para que puedan sobrevivir, pero si lamentablemente alguno no sobrevive, eso no es lo que estamos nosotros condenando. Lo que estamos condenando es el aborto irresponsable y deliberado. Eso es lo que estamos condenando. Ahora, y que se propongan soluciones públicas de asesinar una vida ya existente por base de la ciencia para una solución de un crimen. Entonces un crimen no se ataca con otro crimen. Ahora, otra cosa que también se nos pasó a abordar es, hay mujeres muriendo por cuestiones de abortos clandestinos. Ahora, nosotros nos tendríamos que preguntar por qué están llegando a tener que hacerse abortos clandestinos. Seguimos en lo mismo, estamos en un estado fallido, que muchas veces no atiende ni siquiera situaciones tan simples como tapar un bache. Entonces estas soluciones respecto al aborto se quedan, yo creo que a alturas muy, muy, muy altas para este gobierno, para este estado fallido como lo es la República Mexicana. Bueno, y que el aborto en muchos de los casos es tratar un síntoma, porque la problemática es mucho más compleja que eso. Tal vez una mala o una pésima educación sexual, como lo dices tú, un estadio fallido, sí, que no ha sabido contemplar buenas o excelentes soluciones para evitar este tipo de problemáticas. Y una rotunda hipersexualización en las redes sociales también. Es una brutalidad. Porque las redes sociales, o sea, uno no, mira, yo no quiero ponerme la casta, no quiero decir que soy un pan de Dios ni nada, pero estamos hablando de cosas claras y estamos hablando de que en las redes sociales existe un montón de propaganda hipersexualizada, ¿no? Que lleva a muchos jóvenes, adolescentes sobre todo, a que su única finalidad sea procrear. A que su única finalidad, más que procrear, sea el placer instantáneo de la relación sexual sin medir las responsabilidades o las consecuencias. Y ahora, ya que estás en eso, querer abortar querer eliminar a una vida humana después de tu irresponsabilidad, eso es lo que yo profundamente condeno. Eso se me hace un tema sociológico muy complejo a tratar, que podríamos tal vez un poco arañar sobre el tema en el próximo video, sí. Sobre cómo existe esta hipersexualización, como tú lo comentas, y estaría muy bien hablarlo, ¿no? O sea, porque ahora, y como pequeño disclaimer, ¿no? Ahora la pornografía ya era llamada pornografía como tal, pero ahora las escenas que aparecen en internet no tienen esa categoría. Yo creo que debería ponerse en esa misma categoría, porque ahora se ha diluido demasiado este aspecto moral sobre ¿es o no es? Bueno, hay que definir que definitivamente que lo que está mal en cualquiera de sus matices. Así es. Pero bueno, déjenos sus comentarios. Estuvimos muy contentos de que estuvieran acompañándonos. Si te quedaste al final del video, te pido por favor que te suscribas, que le des like. Si esta información te ha parecido interesante, la puedes compartir en tus redes sociales. La crítica siempre es bienvenida. Si quieres o si tienes una opinión diferente a la de nosotros, la puedes argumentar en la caja de comentarios, siempre y cuando desde el respeto. Y si alguna vez te gustaría, no sé, estar aquí, en el caso de que estuviéramos cercanos, X o Y, pues son bienvenidos. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Dios los bendiga. Cuídense mucho.